En los territorios del noroeste de Canadá existe un lugar tan remoto como enigmático. Su paisaje es de una belleza impresionante, pero a la vez arrastra una fama oscura y perturbadora. Los nombres que recibe esta región ya lo dicen todo: el Valle de los Muertos, la Montaña de Sangre Solar y el más inquietante de todos, el Valle de los Hombres sin Cabeza. Cada nombre se asocia con hechos extraños ocurridos en ese territorio. Lo curioso es que nadie vive allí, y las únicas formas de llegar son en hidroavión o navegando un río largo y serpenteante. Parece increíble que tantas tragedias se concentren en un sitio sin habitantes, y sin embargo, así ha sido. De eso tratan las misteriosas historias del Parque Nacional Nahanni y su temido Valle de los Hombres sin Cabeza. Como siempre, se recomienda discreción al espectador. Hola a todos y bienvenidos a Tenebrífico. Durante el siglo XIX y principios del siglo XX, el mundo entero estuvo marcado por la fiebre del oro. Miles de hombres abandonaron a sus familias o se las llevaron consigo para perseguir el sueño de hacerse ricos con el metal precioso. En los territorios del noroeste de Canadá, lo que hoy conocemos como el Parque Nacional Nahanni, también se encontraron yacimientos. Sin embargo, esta zona era mucho más aislada que las regiones mineras habituales de la época. Aún así, algunos buscadores de fortuna se aventuraban en sus paisajes hostiles. Tal fue el caso de los hermanos Frank y Willie McLeod, quienes en el otoño de 1904 se dirigieron al Nahanni con la ilusión de hallar oro. No está del todo claro desde dónde partieron. Algunos relatos dicen que viajaron desde Edmonton, otros que lo hicieron desde Fort Simpson, mucho más cerca. Lo cierto es que combinaron tren, barco y largas caminatas por bosques y montañas hasta llegar al llamado Arroyo del Oro. Cargaban con provisiones muy básicas y aún así decidieron pasar allí el crudo invierno. Contra todo pronóstico, al llegar la primavera lograron su objetivo. Encontraron oro y regresaron a casa con la prueba de su hallazgo. Sabían que quedaba más por extraer, así que al año siguiente, en 1906, emprendieron un segundo viaje al Nahanni. Pero en esa ocasión, jamás volvieron. Tras más de 2 años sin noticias de Frank y Willie, el hermano menor, Charlie, decidió que había llegado el momento de ir a buscarlos. Reunió a un pequeño grupo de buscadores y juntos emprendieron viaje por el río Nahanni, un cauce considerado único en el mundo. El río atraviesa toda la reserva y se abre paso por cañones profundísimos, con paredes de roca que alcanzan hasta 900 metros de altura. En algunos tramos, las paredes son tan altas que la luz del sol nunca llega a tocar el agua. Se dice incluso que la profundidad del río es tan impresionante como la altura de los acantilados que lo rodean. Tras avanzar unos 240 kilómetros, el grupo levantó un campamento. Mientras inspeccionaba la zona, Charlie notó un árbol chamuscado a lo lejos. Al acercarse, encontró restos de una fogata junto a él. En la base del tronco había unas iniciales grabadas: FM y WM. Eran las de Frank y Willie. Era imposible que alguien más, en un lugar tan remoto, tuviera esas mismas letras. Charlie entendió que iba tras el rastro correcto, y con renovada esperanza, el grupo siguió remontando el río, hallando más campamentos en el camino. Tras recorrer otros 145 kilómetros por un terreno desolado, uno de los buscadores se cortó el pie y tuvo que detenerse para limpiarse y vendarse. Cuando terminó, apresuró el paso para reunirse con el grupo. Al alcanzarlos, les dio una noticia estremecedora. En su trayecto había visto un árbol quemado bajo el cual yacían 2 esqueletos.
El grupo regresó inmediatamente con él hasta el lugar señalado, y la escena era espantosa. Allí estaban, tal como había descrito, 2 esqueletos en el suelo junto al tronco carbonizado. Era evidente que llevaban años allí. No quedaba rastro de piel ni de ropa. Todo se había descompuesto con el tiempo. Un detalle inquietante llamó la atención. Uno de los cuerpos mostraba el esternón destrozado, mientras que el otro parecía haber extendido un brazo hacia adelante. Frente a ese brazo, aún permanecía un arma, como si hubiese intentado alcanzarla en sus últimos instantes. El estado del campamento sugería que todo ocurrió de manera súbita, sin darles oportunidad de reaccionar. Pero lo más perturbador no era eso. Ambos esqueletos estaban decapitados. Charlie, buscando pruebas de su identidad, encontró casi enterrados un reloj de pulsera y un anillo que reconoció al instante como pertenencias de Frank. No quedaba duda. Había encontrado a sus hermanos, y el misterio se volvía aún más oscuro. A pesar de la tragedia, lo que más desconcertaba del campamento eran los enigmas que dejaba. ¿Dónde estaban los cráneos? ¿Cómo habían muerto realmente? ¿Por qué los cuerpos quedaron en esas posiciones? Preguntas sin respuesta que hasta hoy siguen siendo un misterio. Y lo cierto es que los hermanos MacLeod no fueron las únicas víctimas de sucesos extraños en el Parque Nacional Nahanni. ¿Qué tiene este lugar para que, en los últimos años, se haya ganado un estatus casi mítico? Para empezar, parece un escenario de otro planeta, como si la humanidad nunca hubiese puesto un pie allí. El entorno se mantiene intacto, virgen, ajeno a la civilización. La ciudad más cercana está a más de 480 kilómetros, y la única manera de entrar es en hidroavión o navegando por el río South Nahanni. Como gran parte del norte canadiense, el paisaje está dominado por montañas rocosas, cascadas, lagos y cañones que superan los 1000 metros de altura. La reserva abarca más de 30.000 kilómetros cuadrados, el doble del tamaño de Irlanda del Norte. Pero tanta belleza natural contrasta con una historia marcada por hechos inquietantes. Eso se refleja en los nombres que figuran en los mapas desde hace más de un siglo. El Valle de los Muertos, la Montaña de Sangre Solar o el Arroyo de los Decapitados. Este último reemplazó al antiguo Arroyo del Oro tras la muerte de los MacLeod. Además, Nahanni fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, uno de los primeros 4 sitios naturales del mundo en recibir esa protección por su valor cultural, histórico y científico. Además de su geografía imponente y su fauna diversa, el Nahanni tiene un valor especial por su vínculo con los pueblos originarios, en particular con los Dene. Hace unos 10.000 años, los Dene se establecieron a lo largo del río Nahanni y prosperaron como cazadores, pescadores y tramperos. Conocían los ciclos de los animales y vivían en armonía con ellos. Uno de sus rasgos más destacados era la tradición oral. Tejieron relatos y leyendas sobre la región que aún hoy son respetados. De hecho, ciertas zonas del parque permanecen cerradas a los visitantes porque forman parte de esas historias sagradas. Entre los relatos se habla de criaturas míticas, gigantes, jardines ocultos y espíritus que vagan por el inmenso territorio. Una leyenda dice que las aguas termales eran usadas por gigantes para cocinar, y los Dene solían dejar tabaco como ofrenda para calmar tanto a los gigantes como a los espíritus. También eran profundamente supersticiosos. Por ejemplo, nunca cazaban lobos, pues creían que matarlos equivalía a dañar a los espíritus de sus abuelas. Incluso pensaban que dispararles condenaba el arma a no volver a acertar. Tenían otras creencias.
Si los hombres regresaban con pieles de nutria o bisón, los hijos morirían. Y al tratar con la muerte, el temor era tan grande que solían quemar las casas y pertenencias de los difuntos para ahuyentar a los espíritus. El extenso acervo de relatos Dene hace difícil distinguir entre mito y realidad, especialmente cuando se habla de otra tribu que habría habitado la región en tiempos remotos. Según las historias, existía un grupo llamado los Naha, guerreros feroces y caníbales que vivían en las altas cumbres del Nahani y descendían a los valles para atacar a los Dene pacíficos. El temor hacia los Naha era profundo, y las narraciones de emboscadas y matanzas explican por qué. Sin embargo, lo curioso es que de ellos solo queda la tradición oral. Los Dene cuentan que un día los Naha simplemente dejaron de existir. Es decir, desaparecieron de la región de golpe, un patrón de desaparición misteriosa que de alguna forma sigue repitiéndose en el Nahani hasta hoy. La tragedia de los MacLeod no fue un caso aislado. En el Nahani se han registrado múltiples muertes extrañas y sin explicación. Una década después, en 1917, un buscador llamado Martin Jorgensen se adentró en la zona con la misma ambición: encontrar oro. Y lo logró. Envió noticias de su hallazgo, pero poco después apareció muerto frente a la cabaña que había construido. El lugar estaba reducido a cenizas y su cuerpo decapitado. Años más tarde, en la década de 1920, un grupo de buscadores corrió la misma suerte. Fueron hallados atados a un árbol, quemados y nuevamente sin cabeza. En 1927, un hombre apodado Yukon Fisher, que se escondía en el Nahani huyendo de la justicia, también encontró oro, pero no disfrutó de él. Su esqueleto decapitado apareció cerca del sitio donde murieron los MacLeod. En los años 30, otro aventurero, Phil Powers, fue encontrado muerto en los restos carbonizados de su cabaña. La policía montada atribuyó el incendio a una estufa defectuosa, aunque muchos sospechaban algo más siniestro. El último caso conocido ocurrió en 1945. Un minero de Ontario fue hallado en su saco de dormir, decapitado, como si lo hubiesen sorprendido sin darle tiempo a reaccionar. Por todos estos hechos, la garganta de 200 millas, donde aparecieron la mayoría de los cuerpos, terminó con un apodo mucho más siniestro: el Valle de los Hombres sin Cabeza. Además de los cuerpos hallados, el Nahani también es escenario de desapariciones inexplicables, algo que recuerda a la fama de varios parques nacionales en Estados Unidos. En los años 20, una mujer llamada Annie Laferte se unió a una expedición de caza en la zona. En esa época no era común que las mujeres participaran, pero Annie era una cazadora experimentada y finalmente la aceptaron. Durante una jornada de caza, Annie desapareció de repente sin dejar rastro. El grupo pasó de cazadores a rescatistas, pero no logró encontrarla. Tiempo después, un jefe Dene afirmó haber visto a una mujer desnuda trepando una ladera a 4 patas, como si fuese un animal. Fue la última vez que alguien dijo verla. En 1929 ocurrió algo similar. Angus Hall, acompañado de otros buscadores, se adelantó en el camino y nunca regresó. Más extraño aún, los 2 compañeros que lo acompañaban también desaparecieron poco después, y la cabaña que usaban apareció incendiada sin explicación. Casos como estos se han repetido durante décadas. La policía montada ha recibido numerosos reportes, y aún en tiempos recientes sigue habiendo personas que entran al Nahani y nunca salen. A medida que avanzaba el siglo XX, los sucesos extraños no hicieron más que aumentar. Varios accidentes aéreos le dieron al área un apodo siniestro: Funeral Range
o la Cordillera del Funeral, situada junto a una zona del Nahanni conocida como Hell's Gate Rapids, los rápidos de la Puerta del Infierno. En 1962, el piloto Angus Blake Mackenzie se estrelló allí. Logró sobrevivir al menos 42 días, pero después desapareció sin dejar más que su diario. Ese mismo año, otro avión cayó en la misma zona. Solo recuperaron el cuerpo de un pasajero. El piloto y 2 acompañantes nunca aparecieron. Estos casos, sumados a las muertes y desapariciones anteriores, reforzaron la oscura fama del Nahanni. Y como si fuera poco, el ecosistema de la región está dominado por depredadores como osos grizzly y lobos grises. Sin embargo, hay testimonios que sugieren que incluso ellos comparten el territorio con algo más. En este lugar remoto abundan reportes de supuestos críptidos, criaturas cuya existencia no está probada. Algunos dicen haber visto al Bigfoot o incluso al Amphisyonidae, un híbrido entre perro y oso que se extinguió en el Pleistoceno. Además, muchas zonas del parque están cerradas al público por motivos ecológicos o culturales relacionados con los Dene, lo que alimenta las sospechas de que en realidad se esconden secretos mayores. No sorprende entonces que ya desde fines del siglo XIX se hayan documentado luces extrañas y objetos voladores no identificados sobrevolando el Nahanni. La gran pregunta es, ¿qué ocurre realmente en el Parque Nacional Nahanni? No existe una respuesta clara, y las teorías son variadas. Las pocas comunidades cercanas suelen atribuir las muertes, desapariciones y avistamientos a la combinación de casualidad y a lo hostil del entorno. Y tiene sentido. Durante buena parte del siglo XX, gran parte del Nahanni no estaba explorado ni cartografiado, de modo que quienes se aventuraban allí lo hacían prácticamente a ciegas. Algunas zonas son tan inaccesibles que pasaron décadas antes de que existieran mapas confiables. Además del terreno abrupto, el clima de los territorios del noroeste añade más riesgos. En verano, el peligro es menor, pero los inviernos son brutales. La cercanía al círculo ártico implica temperaturas gélidas. A esto se suma un fenómeno peculiar. Las aguas termales del Nahanni liberan calor que, al mezclarse con el aire helado, genera densas nieblas invernales. Quien se encuentre en el parque en esas condiciones puede perder la orientación con facilidad y quedar atrapado sin salida. Aún con las duras condiciones del Nahanni, nada explica por qué tantas víctimas aparecieron decapitadas. Se han propuesto varias teorías, muchas relacionadas con lo mismo que buscaban esos hombres: el oro. Una hipótesis dice que cayeron en manos de rivales que intentaban robarles sus hallazgos, o incluso que fueron traicionados por compañeros que querían quedarse con todo. Otra posibilidad apunta a los Dene. Aunque eran reconocidos como un pueblo pacífico y abierto a los forasteros, no todos veían con buenos ojos que los buscadores de oro merodearan por sus tierras. Si la noticia del oro se expandía, llegarían más mineros y el territorio cambiaría para siempre. También se ha planteado que los responsables no fueron los Dene, sino los legendarios Naha. Quizás nunca desaparecieron del todo y siguieron defendiendo la región como propia, tratando a los extraños como invasores. Curiosamente, los casos de hombres decapitados cesaron más o menos en la misma época en que, según los Dene, los Naha dejaron de existir. Finalmente, como en muchas historias de misterio, están las teorías de críptidos o incluso de ovnis. Sin embargo, son las menos respaldadas. La versión oficial de la Real Policía Montada de Canadá es mucho más simple. Atribuyen las muertes a ataques de animales. Lo único que admiten como incierto es si las bestias mataron primero
o si solo se alimentaron de cadáveres ya sin vida. Existe otra interpretación que no busca explicar las muertes, sino poner en duda toda la narrativa que rodea al Nahani. Algunos sostienen que las leyendas podrían ser exageraciones nacidas de malentendidos. En 1947, el diario Vancouver Sun publicó un artículo que intentaba aclarar el asunto. Allí fue entrevistado un sobrino de los hermanos MacLeod, también llamado Willie. Según él, cuando hallaron los cuerpos de sus tíos, las cabezas estaban intactas. Además, aseguró que no viajaban solos. Había un tercer hombre, Robert Weir. Durante mucho tiempo se creyó que había desaparecido misteriosamente, pero su cuerpo fue encontrado y la causa de muerte fue evidente: inanición, nada sobrenatural. El sobrino incluso viajó años después al Nahani y conversó con miembros de Dene. Según su relato, le dijeron que sus tíos se cruzaron con un miembro de la tribu con problemas mentales y que fue este quien los mató y se los comió. Una versión brutal, pero muy distinta a la de los hombres sin cabeza. El problema es que el artículo no aporta pruebas sólidas más allá de testimonios de segunda mano, lo que deja el enigma abierto y la duda sobre qué ocurrió realmente en el famoso valle. Lo que sí es seguro es que en el norte de Canadá existe una vasta región intacta donde han ocurrido, o al menos se dice que han ocurrido, sucesos extraños. No queda claro si se trata de un número de casos fuera de lo común o si solo encajan dentro de la estadística normal, pero de cualquier modo, alimentan una historia fascinante. Confieso que al revisar estas historias, empecé con escepticismo. Sin embargo, tras ver la cantidad de testimonios y hechos registrados, parece evidente que en el Nahani ocurrieron cosas fuera de lo común, aunque no necesariamente sobrenaturales. Todo apunta a que la mezcla de aislamiento extremo, la presencia de oro en la región y las viejas leyendas locales se entrelazaron para forjar la reputación misteriosa que hoy rodea al Nahani, siempre y cuando uno dé crédito a estas historias. Si llegaste hasta acá, gracias por escuchar. Y si te interesan estas historias, te invito a darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte el próximo video.